pasado. Bienvenidos a Patrimonio Nacional, hoy desde el Gran Hotel del Paraguay. A principios del siglo XX, este lugar se denominaba Recreo Cancha Sociedad. Era uno de los lugares más concurridos por los pobladores de la Asunción de entonces. Tranvía mediante se llegaba a sus instalaciones campestres, la primera pista de patinaje del país, el primer hipódromo iluminado con electricidad de alto voltaje y este teatro, donde compañías italianas estrenaron importantes óperas como La Bohème y Tosca. Fue en lugares de recreo como este que se realizaron las novedosas proyecciones cinematográficas de los primeros años del siglo pasado. Fue luego de que se exhibieran las primeras vistas de actualidad en el entonces Teatro Nacional, luego denominado Teatro Municipal de Asunción. En el Teatro Nacional, luego municipal, se produce la primera exhibición cinematográfica del Paraguay el sábado 2 de junio de 1900, 5 años después de la primera a nivel mundial. Asunción tiene solo 40.000 habitantes. El 2 de junio de 1900, de acuerdo a una investigación que hizo Alfredo Seifertl, se exhibe luego de varios intentos porque primero no funcionaba el sistema eléctrico, después hubo una serie de otros inconvenientes. Luego de una presentación teatral se exhiben 10 películas mudas breves, en blanco y negro, entre ellas Juego de Niños, Artistas de Circo, Jardín de Plantas en París, Una Doma en México y Maniobra de la Artillería Española. El dueño del proyector de las primeras películas fue un ciudadano argentino de apellido Parravicini. Eran películas cortas, tipo documentales, pero cortitas de 5 o 6 centímetros. O sea, en una función de cine uno veía 10, 15 películas. La policía no puede impedir el escándalo que se produce cada vez que se extingue la débil luz. Incluso algunos jóvenes de conocidas familias pasan la noche en el departamento de policía. 5 años después, el 22 de agosto de 1905, se exhibe en el Teatro Nacional la primera serie de vistas de actualidad filmadas en el Paraguay por el argentino Ernesto Gunche. Los temas incluían el mercado central, el traslado de la Virgen de Asunción de la iglesia a la casa particular, desfile del marcial cuerpo de bomberos al mando del comandante González, vista donde aparece multitud de personas conocidas, su excelencia el señor presidente de la República, doctor Cecilio Báez, en compañía del señor ministro de Guerra y Marina, general Benigno Ferreira. La información fue publicada en el diario El Paraguayo. Los filmes mudos en blanco y negro de las primeras décadas están perdidos. Muchas películas con nitrato de plata de 35 milímetros se destruyeron o se incendiaron antes que se las copiara. En 1911, Gunche, junto a su compatriota Eduardo Martínez de la Pera, filman El Iguazú en el Guairá y en Misiones. En 1920, el norteamericano W.O. Ramsey filma Los Yerbales y los Saltos del Iguazú para mostrarlos en clases de geografía en los Estados Unidos. En 1922, se habla de producciones de la Paraguay Films sin mayores referencias. De la Revolución de 1922 se exhiben vistas del ejército en campaña filmadas por Vicente Scaglione con inminente peligro de su vida. En el 23 y 24, Emilio Peruzzi filma la documental Tribus Salvajes, con los indios Macá de la Argentina y del Paraguay, exhibida en Europa y Latinoamérica. Entre el 22 y el 24, el marqués francés de Vaubrin filma documentales que se exhiben en París. En el centro de la América desconocida y América exótica, producen una protesta formal ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia por parte del embajador paraguayo. Porque en la documental se veía una tropilla de ganado cruzando la calle Palma. En el medio del centro cruzaba la tropilla y por supuesto el Vaubrin filmó eso y pasó. Cuando pasó a mayores, o sea, le respondieron que esa era una actividad artística privada que el Estado no podía intervenir, ¿no? Estas son las primeras películas filmadas por paraguayos a mediados de la década del 20. Hipólito Jorge Carrón, su cuñado Guillermo Kell y su pequeño hijo Agustín Nicolás Carrón Kell utilizaron una cámara paté de madera adquirida de unos europeos cuya misión en el Chaco fracasó ante dificultades económicas. Mi abuelo compró para la casa que en aquel entonces se denominaba relojería, joyería y óptica Carrón.
que también, aparte de trabajar de acuerdo a lo que su razón social indicaba, tenían productos de fotografía. El tiempo y la humedad pegaron los autoinflamables negativos de nitrato de 35 milímetros en blanco y negro. Necesitan de una urgente restauración. Este es un fotograma de Alma Paraguaya de 1925 sobre la peregrinación a Caacupé, donde aparece Monseñor Juan Sinforiano Bogarín. Este es un fotograma de La catástrofe de Encarnación, filmada luego del tornado que arrasó la ciudad y que produjo numerosas víctimas en septiembre de 1926. El tío Agustín me comentaba que cuando mi abuelo se decide ir a filmar lo que quedó de la ciudad de Encarnación, lo invita a él. Él era muy niño. Se trasladaron en el tren que llevó el primer auxilio. La primera y única vez que el ferrocarril, el tren, llegó en 7 horas hasta Encarnación. Ahí filmaron los destrozos que después fueron proyectadas en varias ciudades del país y de la Argentina con el objetivo de recaudar fondos. Se conservan rollos de una procesión, del sepelio del expresidente Eligio Ayala, asesinado en 1930, y de una manifestación política frente al Congreso y a la Escuela Militar. Están perdidas cintas de 9 milímetros de la llegada de los cañoneros Humaitá y Paraguay en 1931, de jornadas de boxeo, de raids automovilísticos, de un viaje de Boy Scouts al Brasil, Argentina y Uruguay, del desaparecido Autoclub Paraguayo y de las primeras filmaciones aéreas de Asunción. Rollos al respecto ya no quedan. Son estos y otros que los tengo yo todos en mi poder. Durante la Guerra del Chaco de 1932 al 35, Agustín Carrón filma la llegada de los prisioneros bolivianos capturados tras la toma del Fortín Boquerón y algunos episodios de la contienda. Esteban Estragó conserva los rollos y los discos de la película Infierno del Chaco, tenida por su padre, don Esteban Estragó Trías, de origen español. Y afortunadamente mi papá, que había filmado estas escenas de la guerra y eso con esta gente, ¿verdad? Y pudo negociar con ellos el material. La película no puede ser exhibida en los potentes proyectores modernos, ya que podría quemarse totalmente. Poseía banda sonora en discos de 75 revoluciones por minuto, con las voces del mariscal Estigarribia y del presidente Eusebio Ayala. En estas instalaciones del Recreo Cancha Sociedad, luego denominado Gran Hotel del Paraguay, se comentaban a principios del siglo XX las hazañas del pionero de la aviación nacional y acróbata aéreo Silvio Pettirossi. Él es justamente el que aparece en la vista de actualidad más antigua que se conserva sobre una personalidad de nuestro país. Es la aparición de Silvio Pettirossi en la Feria Mundial de San Francisco, Estados Unidos, en el año 1913. Este importante documento visual fue rescatado por Jorge Pérez Paiva, del Centro Audiovisual de la Universidad del Norte, creado a instancias del rector Juan Manuel Marcos.
Un recorrido por el actual acceso norte, el río Paraguay y el Chaco Central, en la producción por Paraguay en Mula del año 1922. Estos instantes aquí en Patrimonio Nacional. Seguimos con más Patrimonio Nacional. En el año 1921, el hijo de inmigrantes alemanes, Enrique Weiler, adquirió el establecimiento denominado entonces Hotel Cancha Sociedad. Pasó a llamarse Gran Hotel del Paraguay y aquí se hospedaban distinguidos viajeros. Un año después, en 1922, llegó al país el marqués belga Robert de Babram. Él filmó el actual acceso norte a la ciudad de Asunción, el cruce del río Paraguay cerca de Concepción y las comunidades originarias del Chaco Central. Este valioso material fue rescatado por la Real Cinemateca de Bélgica, que donó una copia al Centro Cultural de la República del Cabildo de nuestro país.
La documental Los Lengua Mascoy, la primera tribu evangelizada del Chaco paraguayo. Esto en instantes aquí, en Patrimonio Nacional. Seguimos con más Patrimonio Nacional. En años anteriores, el periodista José Luis de Tone localizó en un archivo de Inglaterra una copia de la documental Los Lengua Mascoy, la primera tribu evangelizada del Chaco. Se atribuyó entonces su realización al misionero anglicano W.B. Group, quien la habría rodado en el año 1917. Sin embargo, el descubrimiento reciente de una documental del marqués Robert de Babrán con notables similitudes hace sospechar que en realidad la filmación de Los Lengua Mascoy fue realizada por este noble de origen belga.
Más películas realizadas en el Paraguay desde el año 1905. En las próximas emisiones de Patrimonio Nacional. Hoy desde el Gran Hotel del Paraguay, muy ligado a la historia del cine en nuestro país desde principios del siglo XX. Hasta la próxima. Pasado. Bienvenidos a Patrimonio Nacional, hoy desde el Gran Hotel del Paraguay. A principios del siglo XX, este lugar se denominaba Recreo Cancha Sociedad. Era uno de los lugares más concurridos por los pobladores de la Asunción de entonces. Tranvía mediante se llegaba a sus instalaciones campestres, la primera pista de patinaje del país, el primer hipódromo iluminado con electricidad de alto voltaje y este teatro, donde compañías italianas estrenaron importantes óperas como La Bohème y Tosca. Fue en lugares de recreo como este que se realizaron las novedosas proyecciones cinematográficas de los primeros años del siglo pasado. Fue luego de que se exhibieran las primeras vistas de actualidad en el entonces. Pero no funcionaba el sistema eléctrico, después hubo una serie de otros inconvenientes. Luego de una presentación teatral se exhiben 10 películas mudas breves en blanco y negro, entre ellas Juego de Niños, Artistas de Circo, Jardín de Plantas en París, Una Doma en México y Maniobra de la Artillería Española. El dueño del proyector de las primeras películas fue un ciudadano argentino de apellido Parravicini. Eran películas cortas, tipo documentales, pero cortitas, de 5 o 6 centímetros. O sea, una función de cine uno ve. Es Teatro Nacional, luego denominado Teatro Municipal de Asunción. En el Teatro Nacional, luego municipal, se produce la primera exhibición cinematográfica del Paraguay el sábado 2 de junio de 1900, 5 años después de la primera a nivel mundial. Asunción tiene solo 40.000 habitantes. El 2 de junio de 1900, de acuerdo a una investigación que hizo Alfredo Seiferheld, se exhibe luego de varios intentos porque Veía 10, 15 películas. La policía no puede impedir el escándalo que se produce cada vez que se extingue la débil luz. Incluso algunos jóvenes de conocidas familias pasan la noche en el departamento de policía. 5 años después, el 22 de agosto de 1905, se exhibe en el Teatro Nacional la primera serie de vistas de actualidad filmadas en el Paraguay por el argentino Ernesto Gunche. Los temas incluían el mercado central, el traslado de la Virgen de Asunción de la iglesia a la casa particular, desfile del marcial cuerpo de bomberos.